Buenos días, hoy día mi grupo estará presentando la primera práctica llamada calorimetría DDS para análisis de la energía liberada durante la combustión de una sustancia de interés farmacéutico. Bueno, dando una pequeña introducción, la calorimetría es una herramienta esencial en la caracterización de materiales farmacéuticos, ya que permite cuantificar la energía liberada durante reacciones como la combustión, donde en esta práctica se emplea un calorímetro de bomba de oxígeno DDS, el cual es un instrumento de alta presión diseñado para determinar el poder calorífico de sustancias sólidas. A través de este método se evalúan las propiedades térmicas de diversos excipientes farmacéuticos, tanto convencionales como sostenibles, con el fin de analizar su estabilidad térmica y su posible impacto en el diseño de medicamentos más eficientes y ecológicos. Pasando a los objetivos, el objetivo general es explorar el uso de la calorimetría de bomba de oxígeno como técnica analítica para determinar parámetros energéticos relevantes en experimentos farmacéuticos, empleando el calorímetro DDS-CAL3K. Continuando con los objetivos específicos, tenemos primero determinar el poder calorífico de excipientes farmacéuticos mediante calorimetría DDS. Segundo, comparar la energía liberada durante la combustión de excipientes convencionales y sostenibles. Y finalmente, evaluar la relación entre la estabilidad térmica y la biodegradabilidad de los excipientes. Para los materiales se necesitaron la muestra de harina de plátano y la muestra de lactosa, que se utilizan para analizar sus propiedades térmicas y someterlas a cambio de temperatura. El crisol, la balanza analítica que mide con precisión la masa, el calorímetro que mide el calor en reacciones, el electrodo exterior, que en este caso fue un hilo que podrá facilitar las mediciones de corrientes en experimentos electroquímicos, y por último la estación de llenado que prepara y transfiere las muestras al calorímetro. Siguiendo con el método, tenemos las muestras de harina de plátano y lactosa. Primero, se debe preparar la muestra, pesar la muestra usando un crisol y la balanza analítica. Como se puede observar, se realizó ello y se obtuvieron las siguientes masas de harina de plátano como de muestra de lactosa. Segundo, ingresar el dato numérico de esta masa pesada en el calorímetro. 3. Colocar el crisol con la muestra en el electrodo exterior de la tapa del recipiente de la bomba. Tapar sin apretar la tapa, como se puede observar en la imagen superior, con ayuda de las pinzas. Y tener cuidado que no vaya a tocar el algodón de cocción. Entonces ahí la muestra se va a comprimir. Paso 4. Llevar a la estación de llenado, que es un suministro constante de oxígeno conectado, usando la palanca, llenar el recipiente hasta los 3000 kilopascales con oxígeno. Luego, como paso 5, levantar la palanca y retirar el recipiente. Paso 6, colocar el recipiente en el calorímetro e iniciar con la calibración. Se debe esperar aproximadamente 5 minutos como mínimo. Después de esperar 5 minutos aproximadamente se da la combustión de la muestra, donde se retira y se lleva al enfriador del aire. Paso 8. Una vez ya enfriado, eliminar la presión del oxígeno con la tapa de llenado. Paso 9. Se retira la tapa y se inspecciona el crisol en busca de residuos o restos de la muestra. Por último, se debe determinar el poder calorífico de los excipientes, colocar en el crisol la muestra y luego llevar al calorímetro, asegurándose que esté correctamente. Equipos que se emplearon en la práctica fueron los siguientes: una balanza analítica, un crisol, un calorímetro de oxígeno Cal3K, también se utilizó una estación de llenado de oxígeno y por último y no menos importante, un enfriador de aire de la marca Cal3K. Procederé a explicar los resultados de la lactosa. Tenemos que la muestra pesa 0,594 gramos y el calor liberado fue de 3,8440 kilocalorías. Sabemos que el poder calorífico se halla dividiendo el calor liberado durante la combustión del sólido entre la masa del sólido. También hicimos una tabla para ubicar mejor los datos y lo que nos pide hallar es el poder calorífico. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula y tenemos que 3,8440 kilocalorías entre 0,594 gramos, pero nos están pidiendo el poder calorífico en kilocalorías entre kilogramos. Entonces pasamos los gramos a kilogramos. Nos queda 3,8440 kilocalorías entre 0,0005954 kilogramos. Dividiendo esto nos da
6.457,35 kilocalorías entre kilogramos. En nuestros resultados vamos a calcular el poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de energía liberada por unidad de masa de una sustancia cuando se quema. En esta ocasión nosotros hemos utilizado la harina de plátano, la cual ha pasado por un proceso de combustión. Para nosotros poder calcular el poder calorífico necesitamos dos datos, que es la energía liberada y también la masa, ya que la división de estos dos vamos a obtener el poder calorífico. El poder calorífico de la harina de plátano es igual a la energía liberada, que es de 3,7289 kilocal, sobre su masa, que es de 0,0006916 kilogramos. Al realizar esta división vamos a obtener que el poder calorífico de la harina de plátano es de 5.391,7004 kilocal sobre kilogramos. En esta práctica se determinó el poder calorífico de la harina de plátano, el cual es un excipiente farmacéutico alternativo, utilizando la bomba calorimétrica de oxígeno. La muestra, con una masa de 0.6916 gramos, liberó un total de 3.7289 kilocalorías durante la combustión a 3000 kilopascal, lo que arrojó un poder calorífico de 6198.3 kilocalorías sobre kilogramos. Desde el enfoque farmacéutico, un poder calorífico elevado puede indicar una menor estabilidad térmica. Excipientes que liberan más energía al calentarse podrían degradarse con mayor facilidad, afectando la estabilidad de los principios activos. El tiempo de enfriamiento registrado fue de 8 minutos y 25 segundos, suficiente para obtener datos precisos. No obstante, la harina de plátano presentó un poder calorífico menor al que de la lactosa, con un total de 6.456.16 kilocalorías por kilogramo, una diferencia atribuida a la composición química de cada sustancia. Continuando con la discusión, sabemos que la lactosa, al estar formada principalmente por carbohidratos simples, se quema de manera más eficiente gracias a su estructura ligera, lo que facilita una combustión completa. Por otro lado, la harina de plátano contiene componentes como el almidón, las fibras, los lípidos y las proteínas, los cuales dificultan una oxidación total o se traduce a una menor eficiencia durante la combustión. Estas diferencias tienen un impacto importante en la formulación de medicamentos. Cuando un excipiente libera mucha energía al calentarse, puede poner en riesgo la estabilidad de sustancias sensibles como el calor o las vitaminas y las proteínas, tanto en el proceso de fabricación como en el almacenamiento. Por ello, aunque la harina de plátano es una alternativa atractiva por su origen natural y su buen rendimiento energético, es fundamental estudiar a fondo cómo se comporta ante el calor para así poder garantizar que no afecte la estabilidad de los principios activos del medicamento. Conclusión. En este trabajo se exploró el uso de la calorimetría de bomba de oxígeno como técnica analítica para determinar parámetros energéticos relevantes en excipientes farmacéuticos, utilizando el calorímetro DDS al 3K. Esta herramienta nos permitió medir con precisión la energía liberada durante la combustión de dos tipos de excipientes, uno convencional como la lactosa y uno sostenible como la harina de plátano. Al comparar ambos, observamos que la lactosa presentó un poder calorífico mayor, lo que sugiere una menor estabilidad térmica. Sin embargo, también se evaluó la relación entre la estabilidad y biodegradabilidad, y ahí es donde los excipientes sostenibles muestran un gran potencial, y aunque liberan un poco menos de energía, podrían ser una opción más amigable con el medio ambiente. Propuestas de innovación. Se propone el desarrollo de una plataforma digital inteligente que utilice datos experimentales obtenidos como la energía de combustión, el poder calorífico y la estabilidad térmica, junto con parámetros con el fin de seleccionar excipientes farmacéuticos óptimos para diversas formulaciones.
Funciones principales de la plataforma. Nuestra plataforma tiene tres funciones principales. Primero, evalúa excipientes como tanto convencionales como sostenibles en base a poder calorífico y estabilidad térmica. Eso es lo que nos ayuda a saber qué tan seguros y resistentes están frente al calor. Segundo, y sugiere excipientes alternativas sostenibles que se ajustan a la formulación deseada. Toma en cuenta los factores como la vía administración y sensibilidad al calor y condiciones de almacenamiento. Y tercero, lo que la plataforma permite optimizar a las formulaciones farmacéuticas para que tengan menos riesgo y degradación térmica. Eso es lo que permite eficiente ecológicamente. Eso es lo que ayuda a mejorar la calidad del producto.